Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que me estén escuchando. En varios de mis videos yo he dado, entre comillas, la lata de repetir sobre el puesto, sobre las tareas y el día de hoy, de nuevo, vengo a hablar sobre cuáles son las tareas de manejo manual de cargas. Y es importante que yo traiga la diferencia entre las dos guías normativas que tenemos dependiendo del factor de riesgo. La guía técnica de manejo manual de cargas, como su nombre lo indica, para el manejo manual de cargas, la norma técnica TEMER para el trabajo repetitivo de las extremidades superiores. Lamentablemente, las dos no conversan mucho en cuanto a las definiciones. Por eso las traigo y ahí debemos tener un poquito de flexibilidad mental como para poder abordar cada uno de los dos protocolos. Bueno, soy Yanire León, especialista en ergonomía. La norma técnica TEMER, que acá en Chile fue publicada en el año 2012, indica que la tarea o tarea laboral es el conjunto de acciones técnicas utilizadas para cumplir un objetivo dentro de un proceso productivo o la obtención de un producto determinado dentro del mismo. Entonces sería, por ejemplo, tarea típica de movimiento repetitivo, el despinado. Es decir, que al final del turno vamos a obtener como cumplimiento del objetivo cierto número de filetes sin espinas, el despinado. Si habláramos, por ejemplo, de tantos pallets o tantas cajas paletizadas, si hablamos en conceptos de la norma técnica TEMER. Ahora bien, también nombra cuál es la definición de operación, que es el conjunto de movimientos necesarios para efectuar una transformación en un producto, por ejemplo, tapar una botella. Cogiendo los dos ejemplos que yo les he mencionado, si hablamos del despinado como tarea, las dos operaciones serían, digo yo dos operaciones porque prácticamente es eso, coger el filete de la cinta transportadora y colocarla en la mesa donde se sacan las espinas. Esa sería una operación, ¿cierto? No es tapar una botella en este caso, sino coger el filete y volverlo a colocar en la cinta transportadora. La otra operación sería sacar cada una de las espinas, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos una importante diferencia en lo que es tarea y operación. Si hablamos de la otra tarea que yo les mencioné, que por ejemplo al final del día, tantas cajas paletizadas, las operaciones serían en este sentido levantar y descender una caja, por ejemplo, o sea, varias cajas, transportar cajas porque la persona da pasos para mover, no sé, de una cinta transportadora hasta donde está el pallet, camina con la caja en las manos y a eso de caminar con la caja se le llama transporte, entonces tendríamos otra tarea que sería el transporte, otra operación. Pero ojo, aclaro que estamos hablando a la luz de la norma técnica TEMER. Y al final, lo que yo quiero destacar en esta cápsula es cómo nombrar las tareas de manejo manual de cargas. Solo quería dejarles esta lámina cómo sería bajo la lupa de la norma técnica TEMER. Una tarea yo la nombraría como el paletizado y una operación yo llamaría levantamiento-descenso de caja, transporte de caja, empuje y arrastre de transpaleta. Sí me hago entender por ese lado. Ahora, bajo la lupa de la guía técnica, porque al final lo que en este minuto quiero yo dirigir la atención es cómo lo haríamos bajo la lupa de la guía técnica de manejo manual de cargas.
En la guía no encontré exactamente la definición como si lo hace la norma, sin embargo, en alguna parte nombra el tipo de tarea. El tipo de tarea que corresponde, dice la clasificación principal, y se divide en levantamiento, descenso, transporte y empuje y arrastre. Entonces, cuando hablemos de implementación de la guía técnica de manejo manual de cargas, ya tenemos que quitarnos de la cabeza lo que es la definición como tal que todos venimos manejando de tarea y enfocarnos. Si estamos hablando de manejo manual de cargas, hay 3 opciones de tarea por cada carga que se manipule. Levantamiento, descenso de saco, transporte de saco, empuje y arrastre de transpaleta con sacos, ¿sí? Es decir, ahí ya vamos indicando el complemento que sería la carga. Pero no existen más tareas. O sea, aquí yo no podría decir en la guía técnica paletizado, porque en paletizado, aunque por la definición de la norma el paletizado sería la tarea, estaríamos bajo la lupa de la guía técnica, estaríamos juntando 2 tareas, que es el levantamiento de censo y el transporte de la carga. Ahora, si hay alguien que me esté escuchando que le interesa sobre el manejo manual de pacientes, en la guía técnica de manejo manual de cargas se habla de que la tarea se define por lo que se va a realizar, y si también se fijan, si miráramos bajo la lupa de la norma técnica, serían estas operaciones, ¿cierto? Posicionar, movilizar y transferir. Entonces seguimos con el mismo lenguaje. Para efectos de implementación de la guía técnica, por favor quédense con esta información de que si hablamos de tareas tenemos 3 opciones: levantamiento, descenso, transporte, empuje y arrastre. Y en manejo de pacientes podemos tener posicionar, movilizar, transferir, depende de la operación exacta que se esté realizando. Y ya para cerrar, ejemplos que los saqué directamente de la guía en su página número 28. Dice, por ejemplo, levantamiento y descenso de cajas entre 5 y 22 kilogramos, transporte de cajas entre 10 y 25 metros. Eso está copiado de la guía técnica. Y lo que yo agregué, siguiendo esta línea del ejemplo, sería empuje y arrastre de qué es lo que empuja, una transpaleta, pero esa transpaleta puede ir con cajas, con sacos, etc. En este caso, como estamos hablando de cajas, pues puse transpaleta con cajas entre 10 y 25 metros. Ese era el foco del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerden suscribirse, darle a me gusta, comentar para ir creciendo como comunidad.